Muy buenas noches. Muchas gracias a todos por unirse para participar de una jornada más del ciclo de seminarios virtuales del Instituto del Banco Central del Paraguay, organizado conjuntamente con el Ministerio de Hacienda. Hoy compartimos con el economista Mauricio Cárdenas, quien es un reconocido economista latinoamericano con vasta experiencia académica y formulación de políticas. Fue ministro de Finanzas de Colombia entre el 2012 y el 2018, además de Finanzas. Ha sido ministro también de otras 4 carteras: de Desarrollo Económico, Transporte, Planificación, Minas y Energía y recientemente Finanzas. Su experiencia académica se asocia principalmente con FEDesarrollo, donde ha sido 2 veces director ejecutivo, y con la Brookings Institution, donde ha sido investigador principal y director de la Iniciativa para América Latina. Actualmente es miembro del grupo de trabajo dirigido por Michael Bloomberg y Lawrence Summers, sobre las formas de utilizar los impuestos para mejorar los resultados de salud. También es miembro distinguido del Centro para el Desarrollo Global en Washington y del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de California, Berkeley, y también ex vicepresidente de la CEA. Recordamos que para consultas al disertante se encuentra disponible el chat del evento en Microsoft Teams. Las preguntas serán respondidas al término de la presentación. Igualmente, quienes deseen certificado digital deberán escribir en el chat su nombre completo y correo electrónico al cual se enviará el certificado. Dicho esto, cedo la palabra a los moderadores, el presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero, y el ministro de Hacienda, Benigno López. Muy buenas noches. Es un gusto darle las bienvenidas al ciclo de seminarios virtuales COVID-19, de la crisis a la transformación económica. Este ciclo de seminarios no es otra cosa más que un espacio para dialogar en tiempos desafiantes, en tiempos de crisis. Un atributo bastante importante es el diálogo como tabla de salvación, y que es muy diferente al debate. El debate por lo general es una confrontación de ideas, como un partido de tenis, es un ejercicio mental suma cero, donde uno gana y el otro pierde. En cambio, el diálogo es una construcción de ideas hacia nuevos entendimientos, nuevas formas de hacer. Y en este escenario en el que nos encontramos, las sociedades que dialogan, que tienen ese atributo, demuestran esa capacidad para resistir, para afrontar y para transformarnos. Este también es un espacio donde tenemos en este diálogo que hacemos en sociedad, se nutre ese diálogo con la presencia de referentes, de referentes de la región, de los principales pensadores, de los economistas, de los investigadores. Y hoy tenemos la presencia de una persona bastante influyente, que no solamente ocupó altos cargos de gestión pública en Colombia, sino que a través de la docencia y de la investigación ha dejado huellas importantes. Y en este escenario donde necesitamos nuevos entendimientos, nuevas orientaciones y recomendaciones para que nuestro diálogo se nutra, se fortalezca, creemos que es altamente relevante este encuentro, y también contar con la presencia del doctor Mauricio Cárdenas, que es un amigo de Paraguay que hace tiempo viene apoyando al país. Así es que estamos muy agradecidos, Mauricio, con tu presencia. Valoramos mucho todo el aporte. Sabemos de que esta noche va a ser una noche de mucho, muy enriquecida por tus ideas, por tus comentarios. Así es que antes de pasarte las palabras, pasarte el micrófono, tendremos unas breves palabras del ministro de Hacienda, el doctor Benigno López. Muchas gracias. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, José. Buenas noches a todos.
Realmente un gusto poder compartir contigo, Mauricio, esta noche. Esta hora que vamos a estar juntos va a ser realmente muy importante. Vamos a conocer mucho de tu visión. Mauricio, también oportunidad para agradecerte toda la ayuda y los consejos y la respuesta inmediata que me das cuando te pido alguna idea dentro de este desafiante mundo de la pandemia, que como yo digo, no hay una maestría para tomar las medidas correctas, sino que lo vamos haciendo a medida que va pasando el tiempo, ¿verdad? Vivimos tiempos desafiantes, donde justamente uno de los desafíos es el fortalecimiento de las medidas sanitarias, de tal manera preservar la vida, pero otro tan importante es también ir alineando las expectativas para salir adelante de la mejor manera de esta crisis impensada que nos toca vivir a esta generación, ¿verdad? Es algo que, que no tiene precedente en la historia reciente. Tendríamos que recorrer tal vez a la Segunda Guerra Mundial o a la crisis del 30, pero realmente es desafiante en cuanto a los desafíos que le pone a la sociedad y en la forma como la sociedad con su madurez debe enfrentar este camino difícil para ir recuperando terreno. Ahora nosotros tomamos medidas sanitarias muy rápido, que fueron exitosas, y hasta hoy mantenemos un ritmo de contagio por debajo de la media en cuanto a la letalidad. Alrededor del 1% de los contagiados han fallecido, es de los más bajos de la región, aunque sea igual de doloroso perder a un ser querido, ¿verdad? Pero en los números las medidas sirvieron para evitar que eso sea más masivo. Y del lado económico tenemos el desafío de poner el país sobre ruedas de nuevo para tener un rebote importante. Nosotros ya venimos de un año complicado por la sequía y la cuestión vecindaria el año pasado, sumado a este año muy difícil, solíamos decir con José en las reuniones de equipo económico a principios del año, que veíamos 8 meses seguidos de crecimiento de la economía. Bueno, qué suerte que nos recuerda la historia 2 años seguidos de mal clima. Generalmente un año malo se compensa con uno muy bueno. Pero lamentablemente vino algo peor, que es la pandemia, que nos está poniendo a prueba a todos. Sin más preámbulo, te dejo la pista para que podamos aprender contigo hoy. Gracias por participar, Mauricio. Bueno, pues muchas gracias, Benigno, muchas gracias, José. Para mí es un gusto siempre estar en cualquier evento, y particularmente los organizados por el Banco Central del Paraguay, en este caso por su instituto. Y como dijo José, un diálogo, y como lo dijeron los dos, en medio de una situación para la cual no hay un libreto. Sí, no hay un hacedor de políticas económicas que pueda sacar un guión y decir, esto es exactamente lo que tengo que hacer, esto es lo que ya se hizo en otras crisis, en otras oportunidades, y esto va a funcionar esta vez. Ese libreto desafortunadamente no existe porque no habíamos tenido que enfrentar un choque de esta naturaleza. Entonces, el mejor sustituto posible es el diálogo, es compartir experiencias, es ver qué está pasando en otros países y tal vez compararnos siempre con ese entorno. Creo que en un momento como este es muy difícil hacer comparaciones con las cosas tal y como estaban hace un año, 2, 3 o 4 años en el Paraguay, porque esas comparaciones dejaron de ser realmente válidas. Ahora tenemos es que mirarnos frente a lo que está pasando en otros países y ver si estamos mejor, igual o peor, y qué se puede aportar de la experiencia paraguaya para otros países y qué se puede aprender para Paraguay de lo que se está haciendo en otras latitudes. Entonces, eso del diálogo me parece que es realmente algo que es muy meritorio y que muestra pues un interés en acertar, en que las cosas se hagan bien y que el Paraguay salga lo mejor librado posible de esta compleja situación. Y lo está haciendo, porque en los indicadores de salud pública pues realmente llama la atención el caso de Paraguay, llama también mucho la atención el caso del Uruguay, y se destaca como, digamos, un caso en medio de una tormenta tan complicada como esta, un caso de relativo éxito. Yo estoy dictando este semestre una materia
para estudiantes de primer semestre, estudiantes que están apenas empezando su carrera universitaria. Es el curso de Introducción a la Economía Colombiana. Y le decía ayer a los estudiantes en la primera clase de este semestre que, claro, ellos tienen la dificultad de que tienen un semestre por delante con clases virtuales, donde pues no vamos a tener contacto presencial, y eso lo tenemos que, superar, y tenemos que asegurarnos que a través de estas plataformas interactuamos de la misma manera e incluso mejor de lo que podemos hacer presencialmente. Pero le decía a los estudiantes que son unos privilegiados, porque no hay un momento más importante para la vida económica, la historia económica de un país como este, porque es cuando se ponen a prueba todas las instituciones económicas, todo el conocimiento económico, y donde todos los economistas tenemos que estar viendo cómo interpretamos lo que está pasando a nuestro alrededor y sobre todo qué recomendamos y qué se puede hacer para mejorar las cosas. Es decir, la economía toma toda su dimensión en un momento como estos. Entonces, qué bueno tener la oportunidad. Gracias por la invitación y espero que estos comentarios que voy a hacer pues les sean de utilidad. Voy a apoyarme en una presentación. Espero que se pueda ver bien. Me confirman si se está viendo bien en las pantallas. Y si es así, sigo adelante. ¿Estamos bien? Sí, señor, se ve. Oh, ok, magnífico. Bueno, el COVID-19 empezó, como todos sabemos muy bien, en la China, de ahí migró a Irán, después fue al sur de Europa, después estuvo en Estados Unidos. En Estados Unidos ha tenido una escala larga, pero viendo las cosas hoy, 11 de agosto de 2020, el COVID-19 se ve como un problema realmente de las economías emergentes. Estas son cifras al corte de ayer. Si ustedes miran en términos del número total de casos, el número, digamos, de casos por millón de habitantes, y el número de casos nuevos, el promedio de casos diarios de la última semana, que es esta tercera columna, casos nuevos por millón de habitantes. Todos, con excepción de los Estados Unidos, son economías emergentes. O sea, donde la pandemia está realmente haciendo estragos en términos de número de casos nuevos es en el mundo de las economías de ingreso medio, las economías emergentes. Esto es importantísimo, y lo digo de entrada, ¿por qué? Porque una cosa es cómo puede manejar la pandemia los países avanzados, los países ricos, y todos hemos visto los programas de estímulo fiscal masivos, los subsidios o seguros al desempleo, los apoyos a las empresas. Y otra cosa son los países de ingreso bajo, que tienen muchos de ellos acceso a los recursos de cooperación internacional, a la filantropía internacional, es decir, tienen otras características, otras condiciones. Esta pandemia es un problema de las economías de ingreso medio, como Paraguay, como prácticamente todas las economías latinoamericanas. Insisto, de las 10 países con mayor número de casos en este momento, casos diarios por millón de habitantes, 9 están en las economías de ingreso medio. Y en términos de muertes, la última columna muestra también los nuevos fallecimientos, los que ocurrieron digamos, en los últimos 7 días, todos en economías de ingreso medio y particularmente en América Latina. Si ustedes ven en el ranking, Perú, Colombia, Bolivia, Panamá, México, Sudáfrica, Brasil, Kosovo, Chile. Es decir, es un problema que es economías de ingreso medio y América Latina. Es algo realmente distintivo. Bueno, sigamos. América Latina tiene el 8% de la población mundial y tiene ya el 30% de las muertes globales. O sea, hay algo específico, hay algo particular a América Latina que hace que la pandemia haya sido particularmente grave. Martín Rama, el economista jefe del Banco Mundial para América Latina, está haciendo un trabajo que comentaba hace 8 días en una reunión que tuve con él, donde toma una muestra de
unos 52 países, todos los casos día por día, para tratar de entender por qué hay más casos en unos países que en otros. Y realmente las variables que explican el COVID son variables que tienen una relación muy cercana con América Latina. No son los países más pobres, son países donde tenemos más informalidad, voy a hablar de eso en algún momento, más urbanizados, con mayor densidad poblacional en las ciudades, es decir, una serie de variables que están muy asociadas a América Latina, y por eso podemos decir que esta pandemia ha sido particularmente severa y compleja para la región. Si uno mira el número de casos y el número de muertes, tanto en términos absolutos como millón de habitantes, pues en esta primera muestra, digamos, de información, vuelvo a insistir en lo que es bastante atípico, que es el caso de Paraguay y Uruguay, en términos de, digamos, especialmente en términos del número de muertes por millón de habitantes. Estamos hablando de unas cifras que son un orden de magnitud menor que el resto de la región. Entonces, ¿qué es lo particular? ¿Qué es lo que realmente hace que esta pandemia haya sido tan compleja desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista económico en América Latina? Lo más importante es los altos niveles de informalidad. Esta gráfica de la izquierda muestra para cada punto que es un país el nivel de informalidad de su mercado laboral, el porcentaje de trabajadores que son informales y el nivel de ingreso per cápita. Y como ustedes ven, los países de América Latina están con tasas de informalidad del 60, 65, incluso hasta el 70%, los más bajos del orden del 50%. Es decir, tenemos economías muy informales y esa informalidad, por definición, son actividades que requieren contacto humano. La informalidad no se puede virtualizar, no se puede realizar a través de plataformas tecnológicas, no se puede hacer remotamente. Esto es lo que muestra este cuadro de la derecha, que cada país, dado su nivel de ingresos, muestra qué porcentaje de los trabajos se pueden desarrollar virtualmente, y en el caso de los países de América Latina estamos hablando de que aproximadamente un 20% de los trabajos se pueden hacer virtualmente. O sea, quiere decir que la mayoría de los latinoamericanos trabajan en ocupaciones informales, insisto, que requieren contacto humano, que no se pueden hacer desde sus casas remotamente. Y al mismo tiempo, esa informalidad, ese contacto humano, pues se vuelve un elemento que propaga la pandemia, porque las personas tienen que salir a buscar el ingreso, y pues muchas de estas actividades informales, pensemos en los cocineros, los meseros en un restaurante, los camareros, los pintores, los latoneros, los obreros de la construcción, los taxistas, todas estas actividades que requieren mucho contacto humano, los peluqueros, en fin, son personas que pues no tienen un ingreso asegurado y tienen que salir a trabajar. Ustedes seguramente ya han visto en las otras presentaciones, supe que Alejandro Werner estuvo en una de ellas, las nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional que se hicieron a finales de junio. América Latina con una caída este año del 9.4% en el Producto Interno Bruto, es la región como tal con una mayor caída, es la consecuencia natural del alto nivel de informalidad, de la severidad de la afectación de la pandemia, y también un poco el reflejo de las medidas de cuarentenas que han sido necesarias en la región. Todo esto explica por qué América Latina tiene una caída más fuerte que las demás regiones, y dentro de América Latina pues unas diferencias grandes en términos de unas caídas muy fuertes en Perú y México, Brasil con una caída del 9.1%, Colombia y Chile, digamos, un grupo de países de las economías grandes con una caída relativamente menor, pero en todo caso, para un país como Colombia, una caída del 7.8% significa la peor caída en toda la historia. Más que estas gráficas, que seguramente ustedes ya las han visto, me parece interesante hablar un poco de las proyecciones para los próximos 5 años. ¿Dónde va a estar América Latina de aquí al 2025? Si nosotros retomamos a partir del próximo año el ritmo de crecimiento potencial, vamos a estar en el 2025
en un nivel de ingreso para América Latina que es 9.5%, es decir, casi 10% por debajo del nivel de ingreso que teníamos, digamos, o que se preveía que se iba a dar en enero de este año. Si uno mira la curva de la proyección del PIB latinoamericano, y esto es válido para casi todos los países, y esa senda del PIB latinoamericano, la proyecta, la que había en enero, la proyecta hasta el 2025, y la compara con la senda actual, en el 2025 vamos a estar un 10% por debajo, porque va a ser muy difícil recuperar la pérdida de este año. Vamos a volver al crecimiento potencial, pero no va a ser posible volver a recuperar estos 10 puntos que hemos perdido este año. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el panorama que tenemos hacia adelante frente a lo que preveíamos en enero de este año implica un nivel de ingreso que va a ser considerablemente menor en lo que podemos proyectar que son los próximos 5 años. Esto es, para mí, uno de los efectos, digamos, más importantes de la pandemia, porque quiere decir que hay un efecto duradero, que es un efecto que no va a ser fácil de contrarrestar. Bueno, hablemos un poco de las cifras de salud pública. Estas gráficas muestran las curvas en términos del número de casos por millón de habitantes en los países de América Latina. Ustedes ven, las cifras están desde el primer día que se registraron más de 0,1 muertes por millón de habitantes, o una muerte por 10 millones de habitantes. Ese es el momento en el que se pone el partidor. Y como ustedes ven ahí, las curvas de América Latina se han movido más o menos en paralelo. Hay algunos casos como Perú y Chile que ya parecería que pasaron por su pico, pero las curvas siguen aumentando. El caso de Colombia, que es la línea roja sólida, es muy elocuente. Lo menciono porque uno puede tener pocos casos y Colombia por mucho tiempo dijo estamos mejor porque tenemos pocos casos, pero si la curva no cede, si la curva no se aplana, sino que mantiene esa pendiente, pues esto, digamos, se vuelve cada día más complicado de manejar. Entonces, el tener pocos casos no debe ser una señal de relajarse, de tener algo de complacencia, porque si la curva se alarga, y como ven ustedes, es una curva que lleva creciendo 120 días desde que empezaron los casos de, digamos, de fallecimientos de personas con COVID, pues quiere decir que hace estragos. Fíjense las gráficas de la derecha, que son las de Europa. Entonces, en Europa el pico fue mucho más rápido, empezó a bajar. Ha sido un fenómeno, digamos, fue un fenómeno mucho más pasajero. Entonces, lo quiero decir porque uno puede tener pocos casos, pero eso, como Colombia, pero eso no debe ser una señal particularmente tranquilizante. En cuanto al número de muertes, pasa algo parecido. Fíjense, el número de muertes en América Latina está más o menos por niveles entre 5 y 10 muertes por millón de habitantes. Paraguay está muy por debajo de esto, pero insisto, aquí lo importante es que la diferencia grande es que en América Latina esto se prolonga por mucho tiempo. En Europa fue un fenómeno que fue mucho más corto, o sea, el cambio en la tendencia fue muy rápido. 20 días después de haberse iniciado la pandemia ya había llegado a su pico. En América Latina estamos 80 días después del inicio, de ese día cero, y no hemos llegado al pico, sigue aumentando. Esa es la gran diferencia entre América Latina y Europa. Y hemos avanzado mucho en el número de pruebas, eso está muy bien. El número de pruebas por millón de habitantes. También estamos hablando, digamos, de números que son altos y números que, en cierto sentido, están en línea con lo que es el nivel de ingresos, eso es lo que muestra la gráfica de la derecha. Paraguay está haciendo más o menos 250 pruebas por millón de habitantes. Eso es un número alto, es un buen número. El problema es que cada día hay más pruebas positivas, la positividad. Entonces, hay más pruebas, pero hay más positividad. Entonces, quiere decir que la pandemia pues, no se ha logrado controlar. Esa positividad, hay algunos epidemiólogos que dicen que si la positividad está por encima de 10, o sea que de cada 100 pruebas hay más de 10 positivas, es un problema porque quiere decir que
la pandemia sigue creciendo. Entonces, este es un elemento que es importante tenerlo en cuenta. Ustedes seguramente ya han visto varias veces estos índices de la Universidad de Oxford que tienen que ver con las medidas que se han adoptado. No tanto su efectividad, porque no son índices que midan hasta qué punto las medidas han servido o no han servido, sino más bien si se tomaron o no se tomaron y qué tan intensas son. Y hay dos categorías: medidas de aislamiento y salud y medidas de carácter económico. América Latina respondió rápido, incluso antes del día cero, antes del día de los 0. Del primer fallecido en este caso. Respondió muy oportunamente y con medidas que podríamos decir que son intensas de aislamiento, o sea, cuarentenas más fuertes. Y las ha sostenido por más tiempo. Fíjense la gráfica de la izquierda, la línea roja que es Colombia, la línea color rosado que es Paraguay, o sea, se han mantenido intensas durante bastante tiempo. A diferencia de las medidas europeas que fueron intensas también, muchas de ellas posteriores al día cero, pero se han ido relajando. Entonces nosotros tenemos esa característica de que nuestra pandemia sigue aumentando y nuestras medidas se prolongan. Eso es lo que genera los efectos económicos tan severos que vamos a comentar más adelante. Y otro elemento que es muy importante tener en cuenta es qué tan efectivas son en lograr que la gente se quede en sus casas. Y aquí es donde hay una diferencia abismal frente a Europa. Google, como ustedes saben, tiene un indicador de movilidad que pues está basado en el uso de nuestros celulares. Entonces, saben a través de la utilización que hagamos de la plataforma Google, saben de dónde la estamos consultando. Entonces, si se toma como referencia el mes de enero de este año, sin pandemia, estas gráficas muestran el porcentaje de tiempo de la población, que permaneció en sus casas con respecto o relativo al que había en enero. Entonces, frente a enero, fíjense la línea roja, por ejemplo, o la línea rosada, que es Paraguay. En el momento en el que se adoptan las medidas, un 30% más de la población se queda en sus casas. Pero rápidamente estas curvas empiezan a caer. Empiezan a caer porque la gente sale. A pesar de las medidas que se hayan adoptado, a pesar de lo que diga la norma, la necesidad de buscar un ingreso, la necesidad de conseguir, digamos, unos recursos, obliga a muchas personas a salir. Entonces, hemos mantenido, según el indicador de Oxford, las medidas por más tiempo, las medidas de cuarentena y de aislamiento, de confinamiento por más tiempo, pero han sido menos efectivas porque la gente sale y ya digamos que pues hoy ya no está sino un 10%, por ejemplo, en el caso de Paraguay, un 10% de la gente, un porcentaje de personas que se quedan en sus casas en comparación con el que estaban en sus casas en enero. En Colombia está todavía el 20%, las medidas de confinamiento se han mantenido muy severas. En Europa ya se pudo relajar esto y ya la gente volvió a estar en sus casas el tiempo que estaba en enero, o sea, volvimos a la normalidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que son medidas de confinamiento más largas, pero menos efectivas porque, fíjense, una curva como la de Colombia, la gente ya empieza a salir de sus casas y la pandemia, que es la línea roja, sigue subiendo. O Paraguay, la gente sale de sus casas, pero la pandemia sigue subiendo. Entonces, a diferencia de España, esta es muy elocuente, donde las medidas, la gente se queda en sus casas, que es la línea azul, pero se quedó más tiempo, incluso después de que la pandemia ya había comenzado a bajar. Entonces, esta es la gran diferencia que tenemos. Ahora, otro elemento es que no tenemos la misma capacidad, porque esto requiere muchos recursos y requiere mucha tecnología para hacer el contact tracing, o sea, el rastreo. El número de casos, esta es la experiencia colombiana, el número de casos que se están identificando por rastreo acumulado hoy es menor del 10%. O sea, no es el rastreo lo que nos está permitiendo identificar los casos, es simplemente el que la gente muestra los síntomas y se hace una prueba y hay un tiempo entre el momento del síntoma y el diagnóstico. Normalmente están pasando 10 días, 11 días, es mucho tiempo. Entonces quiere decir que en esos 11 días la persona pudo haber tenido contacto con otras personas. Entonces no tenemos la misma capacidad que tuvo Singapur o Corea del Sur para detectar por contact tracing y por lo tanto hacer los aislamientos
o el distanciamiento de las personas para evitar el contagio. Entonces tenemos esa otra realidad y esa otra característica. Entonces hablemos un poco de los efectos económicos de todo esto. Estos son datos de un blog de Luis Felipe López del PNUD. Están en la página web del PNUD, un blog de él. Este es el mercado laboral. Y fíjense ustedes lo similar que han sido estas tendencias, en este caso de 4 economías latinoamericanas. Ha habido una caída muy fuerte del empleo, el número de personas que están trabajando. Esas son estos son los datos de la participación laboral. Entonces, la línea azul es el grupo de personas, o las personas que están activamente en el mercado laboral. La línea color amarillo-naranja son los inactivos. Entonces, aquí lo que pasó fue que cuando llegaron los encuestadores a preguntarle a la gente, pues la gente que estaba en sus casas dijo, no estoy trabajando, pero no estoy buscando tampoco. O sea, no estoy participando activamente en el mercado laboral. Entonces, lo más importante es la caída en la participación laboral. Y llegamos a una situación, en un caso como el de Perú, no es todo Perú, porque esta es la encuesta de Lima, en un momento dado, este es un cambio en el mercado laboral que no tiene precedentes. No habíamos visto esto hacía muchísimos años. Una situación donde hay más inactivos que activos en el mercado laboral. Y fíjense ya en términos del empleo. Claro, las cifras de desempleo dicen muy poco cuando se reduce tanto la población económicamente activa. Entonces, lo que tenemos es que ver el número de ocupados. Y el número de ocupados, pues, ha caído como porcentaje de la población en edad de trabajar. Digamos, la tasa de ocupación ha caído fuertemente y ha caído más en el caso de las mujeres. Esto es importante, por ejemplo, en el caso de Lima es muy importante porque quiere decir que en las medidas de reactivación hay que tener el elemento de género en mente, porque mucho de lo que se había logrado en cierre de brechas de género probablemente lo estamos perdiendo por cuenta de que el impacto en el mercado laboral se está sintiendo más fuertemente, no en todos los países, pero por lo menos en el caso de Perú se está sintiendo más fuertemente en el empleo femenino. Entonces, unas tasas de ocupación que estaban en el 70% o 75% están ahora por debajo del 60%. Este es realmente el efecto más serio de la pandemia. Hablo del caso de los hombres. En el caso de las mujeres, tasas de ocupación del 50% que ahora están más por el lado del 35%. En el caso de Lima, la ocupación de las mujeres está apenas en el 23%. Es realmente una cifra aterradora. ¿Qué va a pasar? Dado esto que está pasando con el empleo, dado esto que está pasando, por cierto, otro elemento dentro del empleo es que el número de horas reportadas que la gente está trabajando se ha reducido considerablemente. Entonces, entre las personas que están trabajando se les pregunta también cuántas horas está trabajando. Y hay una reducción que puede ser del orden del 40% en el número de horas trabajadas. Entonces, los ingresos de los hogares han caído muy fuertemente, no solo por el menor empleo, sino también por el menor número de horas en aquellos que están trabajando. Es muy difícil decir en este punto y hora qué está pasando con los niveles de pobreza y con los niveles de desigualdad en América Latina. El Banco Mundial tiene unas proyecciones, Nora Luxtig tiene otras proyecciones, hay otro paper. Estas cifras las calculó un economista que fue a la Microdata, ya con las nuevas encuestas de hogares del mes de mayo, aquí en Colombia. No son todavía las cifras oficiales, pero sí son unas cifras que les tengo mucha confianza porque están muy rigurosamente hechas. Esto es muy parecido, por ejemplo, en Argentina. Las cifras son prácticamente idénticas en Argentina. Ustedes podrían quitar el nombre Colombia y poner Argentina. El punto de partida es diciembre del 2019. La pobreza estaba en el 27% y la pobreza extrema en el 7%. Así estábamos. Así estaba Colombia y así estaba Argentina. Argentina estaba en pobreza extrema un poco mejor. La pobreza extrema en Argentina es apenas del 4%. Entonces, pero en pobreza 27% es igual Colombia y Argentina. El efecto del COVID, que es exactamente lo que acabo de mostrar en materia del empleo y de la disminución de ingresos, aumentó la pobreza en 10 puntos porcentuales.
de 27 a 37%, y la pobreza extrema de 7 a 14%, duplicó la pobreza extrema. Estos son cálculos hechos a mayo con cifras de la encuesta de hogares colombiana. Sin embargo, ya también se pudo medir el efecto de las transferencias monetarias adicionales que se le dio a los sectores pobres y vulnerables de la población. Esas transferencias, vemos, hay una gama muy amplia. El país que ha sido más agresivo en transferencias, con transferencias mucho más contundentes, ha sido Brasil, con unas transferencias que pueden ser cercanas a $150, 600 reales, poco menos de $150, digamos $130 o $120. En un caso como Colombia son $40 por hogar. Y digamos que en ese rango está en la mayoría de países. Colombia, que es $40 por hogar, logra con esas transferencias reducir un poco el efecto sobre el aumento de la pobreza. En vez de que la pobreza haya subido a 37%, subió a 33%. Es decir, la reduce en 4 puntos porcentuales. Y la pobreza extrema, que en vez de haber llegado a 14,6%, llegó a 10,3%. En todo caso, es un aumento de 3 puntos porcentuales. Seamos generosos. El caso de América Latina, que yo creo que va a prevalecer al final de este año, es que sin medidas la pobreza aumentaría 10 puntos porcentuales. Con medidas aumenta la mitad. O sea, en los países donde las medidas han sido más contundentes, especialmente Brasil y Perú, seguramente el efecto sobre la pobreza se mitiga un poco y se reduce en un 50%. Pero en todo caso, el que la pobreza en un país como Colombia esté pasando de 27% a 33% significa que perdimos los últimos 15 años de lucha contra la pobreza. Esto es en términos claros y concretos el efecto del COVID. Entonces, hablemos un poco de las respuestas de política ante esta realidad. Empecemos por las respuestas de política monetaria. Lo más importante es destacar que los bancos centrales respondieron muy rápidamente. O sea, los bancos centrales actuaron con agilidad, reducción de tasas, tal vez la receta o la fórmula más estándar, pero también en muchas economías a través de programas de compras de bonos y de compras permanentes, es decir, no de simplemente swaps o operaciones repo, sino operaciones de liquidez permanente. Este es el listado del BIS, de las medidas que se adoptaron, y tal vez la pregunta que queda es, hacia adelante, ¿vamos a quedarnos con la lección aprendida de que se puede hacer QE y que tenemos economías suficientemente sólidas como para que el QE no se traduzca en presiones inflacionarias o presiones cambiarias, especulación contra la moneda? Yo diría que la lección hasta ahora ha sido muy positiva, que los países han logrado el efecto de estabilizar sus mercados financieros y sus mercados de capitales sin tener presiones inflacionarias y presiones devaluacionistas. Eso tenemos que seguirlo monitoreando, porque si nos ganamos ese instrumento de política monetaria hacia el futuro va a ser muy importante, que nos puede ayudar mucho, no solo en estos meses de las medidas, digamos, iniciales de lo que podríamos llamar unas medidas para evitar que el daño hubiera sido mayor, unas medidas que lo que buscan es controlar el daño, y este instrumento lo podemos seguir utilizando después como un instrumento de recuperación y de reactivación en los próximos años. Es decir, en la medida en que estemos dando la transición de unas medidas de preservación, que es el nombre que le pondría yo a las medidas iniciales para contrarrestar la pandemia, preservación, evitar que se quiebren las empresas, evitar que la gente se quede sin ingresos, evitar que los niveles de pobreza y pobreza extrema aumenten mucho más. La preservación de la vida, la inversión que han tenido que hacer los ministerios de Hacienda en el sector de la salud. En la medida en que pasemos a la fase de reactivación, va a ser muy útil poder seguir contando con este instrumento. El instrumento, evaluado por el BIS, fue efectivo en producir una disminución en las tasas de los papeles. En este caso, digamos, los bonos del gobierno en los países que lo adoptaron. Entonces, aquí se ve un efecto de 15 puntos básicos, 30 puntos básicos de reducción, sin haber logrado
o sin haber tenido ningún efecto sobre la tasa de cambio. Eso es muy bueno. Ese es muy bueno porque ese era el gran temor que existía en América Latina para hacer estas operaciones de liquidez, de que se fuera a generar una corrida cambiaria y que la liquidez se fuera a ir al exterior. Entonces, creo que el que podemos estar mostrando estos gráficos nos dicen, primero, que tenemos unas condiciones distintas hoy a las que teníamos hace 20 años, donde estas medidas hubieran posiblemente generado más bien un ataque cambiario, un ataque especulativo, y que este instrumento tenemos que seguirlo monitoreando porque si se puede mantener hacia adelante va a ser fundamental en la transición de la fase de preservación a la fase de recuperación. Entonces, hablemos de esa transición. Todavía no podemos cantar victoria, las gráficas de la pandemia son elocuentes, que ya logramos controlar la pandemia, o sea, no hemos salido de la fase de preservación y seguramente vamos a tener que mantenernos en la fase de preservación invirtiendo más en la salud, en las pruebas, en los equipos, en los respiradores, en las unidades de cuidados intensivos, en las transferencias a los hogares para que mantengan un nivel de capacidad adquisitiva, un nivel de ingreso. Todo eso que es preservación va a seguir estando allí, va a ser parte muy importante del manejo durante el resto de este año y seguramente buena parte del próximo año. Pero entraremos en algún momento más de lleno en la fase de recuperación. Entonces, esa fase de recuperación va a tener que ser larga. Lo que es más importante es que nos imaginemos esa fase de recuperación no como un sprint, como una carrera de 100 metros. Va a ser algo más parecido a correr, no sé, 10.000 metros o una media maratón. No es una cosa que se vaya a medir en meses, se va a medir en años. Entonces, por eso cuando pensemos en el paquete de recuperación tenemos que pensar en un paquete que sea sostenible. No es un impulso inicial muy fuerte, sino más bien una serie de medidas que va a ser necesario mantener por un buen tiempo. No estamos frente a una recesión tradicional o típica, ni siquiera yo diría que una depresión. Estamos frente a un fenómeno mucho más grave y es que pues estamos retrocediendo, como decía hace un momento, cerca de 2 décadas en términos de los progresos que hemos hecho en reducción de la pobreza y la desigualdad. No hablé mucho de la desigualdad, pero más o menos las cifras de desigualdad son las siguientes. La caída en los ingresos en los primeros 5 deciles, digamos la mitad de la población, pudo ser del orden del 50%, y la caída de los ingresos en los 3 deciles más altos es una caída del orden del 20%. O sea, esta es una crisis regresiva porque la caída, a todo el mundo le cae el ingreso, pero le cae más a las personas que están más protegidas, que son precisamente los informales, los independientes. El asalariado, pues en cierto sentido, el que conserva su trabajo, mantiene su ingreso. El rentista, digamos que en cierto sentido también mantiene un ingreso. El que tiene más dificultades es el que está afectado por las medidas de confinamiento. Entonces, por eso es que la crisis aumenta el Gini. El Gini en América Latina va a aumentar, yo calculo unos 5 puntos básicos, es decir, de 0,48 a 0,53 o de 0,5 en algunos países a 0,55. Ese es como el efecto de todo esto sobre el Gini. Ese es el efecto que están dando hasta ahora los datos de Colombia, entre otras cosas. Entonces, todos estos son efectos difíciles de revertir, no son efectos que todo lo que pasa por el mercado laboral tiene el fenómeno, digamos, que deja secuelas y que está asociado a histéresis. La histéresis es una característica muy, muy particular de los mercados laborales. ¿Por qué? Porque el empleador se toma mucho más tiempo en volver a enganchar la mano de obra. El empleador se vuelve muy prudente, muy averso al riesgo, entonces el empleador no vuelve a enganchar rápidamente y el trabajador empieza a perder capital humano y en la medida en que pasan más meses desempleado, pierde posibilidades de ser enganchado. Entonces, el fenómeno de los mercados laborales tienen esa gran dificultad. Si aquí lo que hubiera habido es una destrucción de capital, porque hubo un terremoto o porque hubo un desastre natural, es mucho más rápida la recuperación, porque se hace la inversión y se reconstruye. Cuando es una pérdida, es más bien de empleo, la reactivación se toma más tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que las políticas de la respuesta fiscal no es un estímulo fiscal de corto plazo. Esto es necesario sostener unas inversiones en el mediano plazo. Entonces, hay que tener la capacidad
para salir a corrernos los 100 metros, sino salir a correr 10 kilómetros. Es muy distinto el nivel de preparación que uno necesita para las dos carreras. Uno para la de 10 kilómetros, pues tiene que salir con buen ritmo, pero no se puede gastar todas las energías en la primera vuelta. Tiene que conservar energía para poder seguir corriendo durante toda la carrera. Entonces, esto de la continuidad es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que pensar en la parte fiscal, en la respuesta inicial, pero también en la capacidad de darle continuidad fiscal. Y no solo pensar en medidas de carácter fiscal, porque sabemos perfectamente en América Latina no tenemos el espacio fiscal suficiente, entonces tenemos que pensar que esta reactivación, esta maratón que tenemos que correr o esta media maratón, la tenemos que hacer en parte complementada o reforzada por otros factores, por ejemplo, la regulación, cambios regulatorios que nos hagan más atractivo y que le quiten riesgos al sector privado para hacer inversiones, o asociaciones público-privadas, APPs, para que sea el sector privado el que viene a hacer las inversiones. Reducirle los riesgos al sector privado puede ser hoy más rentable que hacer una inversión momentánea, coyuntural, por obra pública. Mientras que si le quitamos riesgos al sector privado para hacer inversiones en los próximos 5 años, ese es el tipo de reactivación que vamos a necesitar. Entonces, uno debería hacer como una clasificación de los objetivos de la respuesta fiscal, porque todo el mundo quiere cosas distintas y a lo mejor tenemos demasiados objetivos y debemos sincerarnos en qué es posible y qué debemos hacer primero y qué debemos hacer después. Una parte de la conversación sobre la política fiscal es, debemos orientarla a cerrar la brecha del producto. O sea, tenemos una brecha entre el PIB observado y el PIB potencial. Si hacemos un gasto público keynesiano, podemos cerrar esa brecha. Escojamos aquellas intervenciones que tienen el mayor multiplicador keynesiano. Esa sería una lectura, digamos, de cierre de brecha. Pero por otro lado, sabemos que tenemos un problema en el mercado laboral, que es donde se destruyó, donde hay destrucción de empleo. El capital no fue destruido, lo que intentamos es ponerlo a funcionar otra vez. Pero esto no tenemos que volver a construir una infraestructura que haya sido destruida, no. Tenemos que asegurarnos que volvemos a utilizar esa infraestructura y que generamos empleo. Entonces uno podría decir, el paquete fiscal debe ser orientado a reducir el desempleo. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos buscar iniciativas intensivas en mano de obra. Pero por otro lado tenemos un problema de pobreza y desigualdad, que se deterioraron mucho. Entonces uno pensaría, bueno, lo que hay que hacer es inversión pública que no solo tenga alto elemento multiplicador, que sea intensiva en mano de obra, sino que además esté a favor o que tenga un sesgo a favor de los sectores más pobres de la población. Entonces eso le da dando otro criterio a uno para escoger el tipo de política fiscal anticíclica que se necesita. Y mucha gente en el mundo, y ustedes ven el debate en Europa, dice, además esta es la gran oportunidad para acelerar la transición a una economía más verde. El 25% del paquete de estímulo fiscal europeo es verde. Son iniciativas, digamos, de acelerar el cambio, la reducción de las emisiones de carbono. Mucho de eso en Europa es, por ejemplo, hacerle la reconversión a los edificios para que sean más eficientes y gasten menos energía. Y al mismo tiempo, todo este paquete fiscal debe ir de la mano de poder restablecer una sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Porque por mucho que hagamos para tratar de estimular la economía hoy, si no generamos confianza del sector privado, pues lo que hagamos con la mano lo vamos a borrar con el codo, porque el gobierno puede estar gastando, pero si el sector privado no tiene confianza porque ve que se deterioraron los indicadores fiscales y que la situación fiscal no es sostenible, entonces no va a invertir. Entonces vamos a perder un poco todo lo que hacemos, todo el esfuerzo fiscal que hacemos. Entonces, como ven, el panorama de cómo establecer los objetivos y las prioridades fiscales no es del todo claro. Voy a ir más adelante sobre qué recomendaría yo que se debe hacer. Los paquetes fiscales deben ser selectivos, no se puede hacer todo al tiempo. Hay que priorizar ciertos objetivos. Esta no es la oportunidad para resolver todos los problemas del desarrollo de nuestros países. Porque cuando la opinión pública, los sectores políticos ven que hay más déficit, que va a haber más gasto, todo el mundo quiere resolver su pendiente, el problema que traía, la obra que no se había podido hacer nunca. No, aquí tenemos que ser selectivos porque no todo nos sirve en este momento. Tenemos que ser estratégicos. Hay intervenciones que hay que hacer ya, como las de las transferencias monetarias, como los apoyos a las empresas para que puedan mantener, digamos, su capital de trabajo y tengan con qué pagar las nóminas.
Y hay otras inversiones que tenemos que hacer más adelante. Tenemos que ser estratégicos en que debe haber una secuencia. Tenemos que ser prospectivos. Algunas de las acciones que tomemos hoy no nos van a dar resultados inmediatamente, pero es necesario hacerlas. Por ejemplo, en reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad. Tenemos que ser creativos. Esta es la hora de estirar al máximo, con la máxima creatividad, los presupuestos. Entonces, hay muchos países que están haciendo cosas por debajo de la línea. Brasil es el que más está haciendo por debajo de la línea. Perú también ha hecho mucho por debajo de la línea. Esto es financiamiento, sobre todo financiamiento al sector privado. Pero sobre todo hay que ser creativos en decir, mire, yo lo que necesito es hoy inversión privada. Esa inversión privada necesita que le comprometa vigencias fiscales futuras para asegurar que inician una obra que se va a demorar 5 años. Entonces, hay que ser creativos en comprometer con mesura esas vigencias presupuestales futuras para poder apalancar esa mayor inversión privada hoy. Tenemos que ser eficientes en el sentido de que por cada peso de inversión pública hay que tratar de apalancar inversión privada, y para eso hay que quitarle riesgos al sector privado. Y yo diría que todo esto debe venir con medidas que desde ya mejoren la sostenibilidad fiscal futura. O sea, medidas que hoy no nos van a costar, o impuestos que no vamos a pagar hoy, o no son recortes de gasto que tengamos que asumir hoy. Son medidas que entrarán en vigencia más adelante cuando la economía se normalice, pero las hemos decidido hoy. Es decir, desde ya las adoptamos, que si el desempleo baja a tal nivel, se activa tal medida, que se reduce el gasto o se aumentan los impuestos, pero desde ya se deben tomar medidas que aseguren una sostenibilidad fiscal futura. Hay cosas que no tenemos que hacer hoy. Lo que están haciendo los europeos de reducir emisiones de carbono y que esa sea la prioridad, no es el caso nuestro en América Latina. Claro, tampoco queremos hacer inversiones que vayan a agravar el problema. Sabemos que tenemos un problema de cambio climático serio en el mundo, entonces no se trata de ir en contra de eso, pero para la reducción de emisiones de carbono lo que necesitamos es que las economías sean sólidas, que los gobiernos tengan ingresos y que vuelvan a crecer. Eso es lo que realmente va a resolver los problemas de emisiones de carbono. Entonces, no es la prioridad en este momento. Es más bien, para eso es crítico que los ingresos fiscales de mañana nos puedan dar sostenibilidad. Eso pasa un poco con la desigualdad. No vamos a lograr reducir otra vez la desigualdad en un año lo que estamos perdiendo por cuenta de la pandemia. Pero lo importante es que si hagamos unas inversiones, por ejemplo, en educación, que podamos sostener durante 5 años o 10 años para reducir esa desigualdad. Entonces no quiere decir que no haya que hacer algo, sino que hay que hacer algo que pueda ser sostenido, que pueda, digamos, que pueda dárselo continuidad. A mí me parece que lo razonable hoy es enfocarnos en los sectores con mayores multiplicadores fiscales. Esto es naturalmente la inversión pública. La inversión pública tiene unos multiplicadores que son más altos que el resto del gasto y más altos que la reducción de impuestos. Estamos hablando más o menos de unos multiplicadores que van de 1.6 a 1.8, sobre todo en épocas de crisis. Entonces yo que me enfocaría en esas áreas de mayor multiplicador, pero sin agravar los problemas de desigualdad y sin agravar obviamente los problemas de cambio climático. Una carta de navegación en materia fiscal, simplemente para uno tener el referente de América Latina, y les aseguro que el promedio de América Latina no se va a distanciar mucho de esto. Este año el déficit fiscal va a ser probablemente cercano al 10% del PIB. Esa es América Latina hoy. El año entrante, 5% del PIB. Y en el 2022, 3% del PIB. Siempre compárense con eso que es América Latina. Paraguay siempre ha estado con un déficit menor que el de América Latina, pero es bueno tener la referencia de dónde están los pares, dónde están los demás países. Este año 10% del PIB, el año entrante 5% del PIB y el año 2022 3% del PIB. Esa va a ser la respuesta fiscal latinoamericana. Obviamente esto significa que la deuda está subiendo mucho. La gran ventaja de Paraguay es el punto de partida, una deuda baja. Es decir, está en el grupo de los privilegiados con Chile y con Perú, con un nivel de deuda bajo que no se va a tener que preocupar mucho después por consolidar. Por decir, es que tengo que volver a bajar la deuda. Brasil sí lo tiene que hacer. Brasil va a llegar a una deuda del 100% del PIB y obviamente todo el mundo le va a pedir que la tiene que volver a bajar. En el caso de Paraguay, digamos que obviamente no se puede seguir agravando el aumento de la deuda, pero van a tener más tiempo a que por cuenta del crecimiento económico se pueda bajar esa relación deuda-PIB. ¿Qué creo yo? Que el efecto del aumento de la relación deuda-PIB va a ser de 15 puntos porcentuales. Eso es América Latina en promedio. Esto es un aumento enorme en la relación deuda-PIB. Pero ojo,
una parte importante de ese aumento de la relación deuda-PIB es el denominador, es la caída del PIB. Entonces, en la medida en que el PIB vuelva a seguir subiendo, podamos recuperar, la relación deuda-PIB va a tender a disminuir. La sostenibilidad fiscal es una tensión entre dos objetivos, el ahorro primario, S minúscula, y la diferencia entre la tasa de interés que pagamos por nuestra deuda y la tasa de crecimiento. Entonces, en este momento debemos preocuparnos por mantener ese R bajo, tranquilizar a los mercados, tranquilizar a los inversionistas, que no se suba mucho la prima de riesgo país, evitar esos aumentos en los spreads, pero sobre todo tenemos que acelerar el G. El G es la clave de todo esto. Y más en el mediano plazo, medidas que desde hoy se van introduciendo para subir el S, el ahorro primario. Entonces, ¿yo qué haría? Yo diría, bueno, ¿cómo asegurar que ese primario aumente a futuro, el ahorro primario? Desde ya tomar decisiones que hacen que algunas de las medidas que se están adoptando hoy puedan tener un efecto positivo que aumenten el ahorro primario. Entonces uno puede decir, hoy estamos dando transferencias monetarias no condicionadas para enfrentar la pandemia. Va a ser muy difícil quitar esas transferencias no condicionadas a futuro, pero uno sí puede condicionar su mantenimiento a que el día de mañana podamos desmontar algunos de los subsidios que existen, por ejemplo, en el precio de la gasolina o el consumo de energía eléctrica o las exclusiones que tiene el IVA. Entonces, es decir, se van a mantener estas transferencias, pero a cambio de que podamos ir resolviendo el problema de los excesivos subsidios que hay en el sector energético y las exclusiones que tiene en muchos de nuestros países el IVA. O tomar decisiones desde ya de que si la economía logra cierto nivel de crecimiento o el desempleo vuelve a bajar a tal nivel, se aumentan ciertos impuestos o se desactivan ciertos gastos. Esto para que a mediano plazo podamos subir ese S, el ahorro primario. Hoy nos concentramos en G, en acelerar el crecimiento, manteniendo R, el costo de la deuda, y vamos tomando las medidas para que a futuro suba el ahorro primario. Nadie quiere hablar de impuestos hoy. Es el tema más antipopular, anticlimático. Todo el mundo considera que es contraproducente en medio de una pandemia, en medio de esta situación tan difícil. Pero, como dijo Churchill, no se puede desaprovechar una buena crisis. Y hay que empezar a sembrar una serie de semillas que hacia adelante puedan generar mayores ingresos fiscales. Hay un cierto consenso, obviamente no en todos los escenarios políticos, pero sí en los escenarios académicos, de que en América Latina es necesario subir la tributación de las personas naturales, los individuos, las transacciones digitales, estamos dejando de pagar de los usuarios de esas plataformas digitales, estamos generando utilidades que no le generan ingresos fiscales a nuestros países. La OCDE tiene una buena propuesta en eso. Es el momento de pensar también en los impuestos al carbono, por ejemplo, el impuesto a los combustibles fósiles, y también en muchos países se está hablando de impuestos a la propiedad, y particularmente a la tierra. Entonces, en esto hay un relativo consenso, pero lo que definitivamente tenemos que hacer es parar esa guerra a bajar los impuestos cada día más a las empresas, porque los países se están quedando sin base tributaria, sin ingresos fiscales. Entonces aquí yo creo que todos tenemos que buscar apoyar a la OCDE, que tiene propuestas para que haya un nivel de impuesto corporativo mínimo. Ellos están hablando de algo así como el 14%, y que haya una posibilidad de que realmente se adopten los impuestos digitales y que las plataformas paguen a los países donde están los usuarios, no a los países que muchas veces son paraísos fiscales donde están ubicadas sus operaciones. Último tema, y con esto termino. Hoy escribí con Masoud Ahmed, que es el director del Centro de Economía Global en Washington, una nota de por qué los países de ingreso medio están en la peor situación, y en parte porque están en una situación muy difícil frente al tema de las vacunas. Ustedes han visto por prensa que los países avanzados están invirtiendo fuertemente en los laboratorios que están desarrollando las vacunas, inversiones a riesgo, pero que al mismo tiempo les garantizan la venta de la vacuna si ese laboratorio tiene éxito. Y los países más pobres están acudiendo a la OMS a través de un programa que se llama COVAX, que es una iniciativa para darle las vacunas al 20% más pobre de la población mundial. Pero los países de América Latina estamos en una situación difícil. ¿Por qué? Ya vimos que
en los países avanzados funcionó el distanciamiento social, funcionó el contact tracing, eso no ha funcionado en América Latina. Entonces, no tenemos, digamos, no tenemos acceso a esas medidas de cuarentena tan efectivas. Uno podría decir que todas esas medidas de distanciamiento, pues en nuestro caso, han ahorrado vidas, pero han tenido un enorme costo económico y han prolongado el tiempo que nos vamos a demorar en llegar a la inmunidad de grupo. Nosotros, más que nadie, más que los países avanzados, que tienen cómo aguantar más tiempo con distanciamiento social, más con los países más pobres que han llegado, digamos, a la inmunidad de grupo más rápidamente, necesitamos la vacuna, porque es la que nos permite ahorrar vidas y nos permite volver a prender los motores de la economía. Entonces tenemos que ver cómo lograr el acceso a esas vacunas. Los países avanzados están negociando directamente, los países en desarrollo están trabajando con la OMS y con PAHO, con estas iniciativas que se llaman CEPI y Gavi, pero no es suficiente. Nosotros tenemos que proveernos. Nadie nos va a pagar a nosotros las vacunas. Tenemos que proveernos nuestras propias vacunas. Entonces, lo que yo propongo es que se debe hacer un esfuerzo colectivo de los países de América Latina, o un grupo de países de América Latina, para poder hacer esas inversiones en los laboratorios que nos garanticen el acceso a la vacuna. Esto se puede hacer directamente o a través de Gavi, COVAX, pero lo que necesitamos es hacer unas inversiones a riesgo y mejor hacerlas a través de una plataforma como el BID o la CAF, porque en nuestros países, si uno invierte y pierde, pues se expone a unos problemas legales, cualquier funcionario del Ministerio de Hacienda, muy complicados. Entonces, mejor hacerlo colectivamente, de forma tal que 5 laboratorios donde se haga la inversión, si funcionan 2 o 3, pues vamos a tener la vacuna. Si 2 no funcionan, pues eso es parte de lo que normalmente va a ocurrir y no se le vuelve un problema a un gobierno de haber invertido en un laboratorio que al final no salió con nada. Entonces, por eso creo que aquí es necesario hacer este esfuerzo colectivo. Muy bien, eso es. No sé si me alargué más de la cuenta, pero estamos listos aquí para todo lo que sean los comentarios y las opiniones de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Comentaste estas variables de la ecuación de América Latina que no son tan buenas, ¿verdad? De que la pandemia sigue aumentando pese a que la otra variable de las medidas se van prolongando y que esto se da también en un entorno de mucha informalidad, que es como un elemento de propagación. Y yo creo uno de los temas que me quedó es la dureza de esta pandemia, que si bien pensamos en el rebote, ese restablecimiento de la economía va a ser muy prolongado. Hay dificultades de revertir esas secuelas en el tema, como bien mencionaste, laboral, pobreza, desempleo, que son temas que tenemos que también analizar y que parte de los impactos que puedan tener en la desigualdad, en el tema de género, también nos tiene que llevar a repensar cómo actuar en este tiempo. Y no hablo de un plazo inmediato, sino de acá a los siguientes años. Y también nos comentaba sobre la necesidad de ser muy selectivos y ver dónde apuntar. No hay muchas balas, como bien decís. Y respecto a ese multiplicador de que tenemos que buscar, que sea un multiplicador, un gasto que genere a la vez otras variables de empleo, de seguro, quizás uno pueda ejemplificar eso, porque hay una pregunta que piden, bueno, ¿cuáles son los ejemplos, verdad? Y en esa ejemplificación uno puede hacer casos muy sencillos diciendo, bueno, por un lado, la inversión en una infraestructura que conecta al país, o en el otro lado, una inversión en una infraestructura, en Paraguay decimos empedrados, que también es una inversión vial, pero que genera más mano de obras. Pero hay hace mucho tiempo al empedrado en Paraguay, décadas y décadas atrás, una persona le llamaba empeorado, ¿verdad? Porque los empedrados tendían realmente a empeorar
las carreteras por lo mal construidas que están. En otras palabras, genera multiplicador, pero quizás no da competitividad, como es el caso de una infraestructura que tiene cierto nivel de multiplicador, pero que a largo plazo tiene más valor. Y la consulta es si podrías ejemplificar, por una parte, estos temas. Y la otra consulta, aprovecho también, es que la limitación de todas las medidas de demanda agregada, muy bien dijiste que esto se tiene que restablecer la sostenibilidad fiscal. También desde el lado de la política monetaria tiene también sus límites. Entonces, los países, como el caso de Paraguay, complementan estas limitaciones a través de reformas estructurales, que creo que es un punto de que no mencionaste en la presentación, pero si tendrías en la mesa 10 reformas estructurales que se deberían hacer, ¿cuáles serían 3? También con ese ánimo de ser selectivos, de buscar de apuntar bien el arma en términos de reformas estructurales para que nos permita una rápida convergencia hacia ese restablecimiento. Entonces son dos preguntas para ejemplificar. 2 en 1. Gracias. Muchas gracias, José. Bueno, te respondo. Y gracias por los comentarios. Sí, no hablé mucho de las reformas. Las encapsulo en la categoría de complementos a la política fiscal, que son temas regulatorios, temas de involucrar al sector privado y las medidas de sostenibilidad fiscal. O sea, desde ya tenemos que empezar a sembrar las bases de esa mayor sostenibilidad fiscal, con decisiones que probablemente hoy no van a generar un costo. Yo creo que políticamente sería imposible hoy hablar de algo que signifique quitar ingresos o quitar beneficios, porque la situación está muy difícil y las necesidades de la población son enormes. Entonces es muy poco probable que se puedan tomar ese tipo de medidas hoy. Pero sí se deben adoptar medidas que entren en vigencia más adelante en el tiempo y que tomada la decisión hoy tenemos la garantía que en 2, 3, 4 años vista van a dar un rendimiento y van a mejorar la sostenibilidad fiscal. Ese es el ejemplo perfecto de este tipo de situaciones, es el sistema previsional. En el sistema previsional no se cambian las reglas de juego hoy, no se van a quitar beneficios para los pensionados de hoy, es decir, no se está alterando la situación actual, pero uno sí debería desde ya introducir unas medidas que a futuro le den sostenibilidad. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Significa beneficios o significa una curva de aportes hacia adelante? ¿O significa, como es el caso del Paraguay, empezar a tomar medidas para mejorar las instituciones del sector previsional, un mejor control sobre los recursos que manejan las diferentes bolsas que administran recursos provisionales? Es decir, tomar medidas que van a tener un dividendo hacia adelante. Entonces yo diría que ese es para mí un tema urgente en la categoría de medidas que se adoptan hoy en medio de una situación difícil, que no le bajan los ingresos a los paraguayos, pero que a futuro, cuando tomen vigencia, pues van a ser muy importantes para la sostenibilidad fiscal. Mencionaría ese ejemplo. Gracias Mauricio por la charla. Realmente disfruté muchísimo y dejaste mucho tema para que pensamos y sigamos reflexionando, ¿verdad? El desafío es cómo aguantamos este maratón que, como bien definiste vos, con un espacio fiscal reducido, con ingresos tributarios reducidos, con una deuda que subió de manera importante a consecuencia de la pandemia para hacer frente a la pandemia. Y cómo no perder el equilibrio en el transitar de este maratón, de tratar de ir alineando las expectativas que, como vos decís, y es parte de nuestro mensaje en el plan,
lo fundamental es generar la confianza del sector privado y de los inversionistas, razón por la cual una parte clave son las reformas estructurales para mejorar la calidad de la prestación de los servicios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos ese equilibrio hacia adelante en ir tocando todas estas medidas que son sumamente importantes, son urgentes también, son necesarias también, pero no perder el balance en el desafío, ¿verdad? Es medio bastante desafiante, es lo que se espera hacia adelante. Sí, y esa es la pregunta más difícil, porque ¿cómo ir haciendo, cómo ir calibrando? Y el Ministerio de Hacienda realmente tiene una responsabilidad tremenda, porque esa calibración es ante todo una decisión de cómo asignar los recursos fiscales, cómo irlos priorizando. Yo diría que el primer momento, que es el momento en el que estamos y que afortunadamente, no sé si es pensar con el deseo, estamos ya concluyendo o concluirán las próximas semanas, máximo un par de meses, que es el de la preservación, que es el de el mayor choque, y necesitábamos simplemente proteger la vida, proteger los ingresos, proteger el empleo, es decir, proteger, evitar que el daño hubiera sido mayor. Ese ya, digamos que empieza a ceder porque la pandemia va bajando, entonces eso le va liberando espacio en las asignaciones de recursos, en las prioridades, en la urgencia que se requiere, le va liberando espacio a la preservación y se lo va dando a la reactivación o recuperación. En esa recuperación yo no tengo la menor duda que la evaluación fundamental es cómo logro apalancar recursos del sector privado. Si el gobierno se lanza solo e ignora por completo al sector privado y por ejemplo se va en una ofensiva muy ambiciosa, pero al mismo tiempo que genera dudas desde el punto de vista de sostenibilidad, y el sector privado se pliega, se queda cruzado de brazos, no hacemos nada. Es importante en esa fase de reactivación ir buscando los mecanismos para que a través de la inversión pública, a través de los recursos fiscales, a través de la regulación, a través de cambios en las normas, por ejemplo, para las asociaciones público-privadas, en la distribución de riesgos, para que alrededor de todas esas iniciativas el sector privado se vaya enganchando cada vez más en esas inversiones. Esto apunta mucho en la dirección, obviamente, de las APPs, que no es un tema nuevo para el Paraguay, es un tema que simplemente lo que se tiene que hacer es potenciarlo, pero este es un tiempo bien invertido para hacer las reformas que se requieran en todo, en la regulación, en las normas de carácter legal que permitan que las APPs puedan tener un mayor crecimiento a futuro. Y algo que yo creo que también vale la pena ir evaluando en este momento es ¿qué ha dado resultados en términos del multiplicador? Yo creo que al final vamos a tener que recurrir, hay tantos objetivos que vamos a tener que recurrir al multiplicador a ver dónde se logra el mayor efecto en términos de actividad económica. Entonces, en mi opinión, eso ameritaría hacer un pequeño repaso de los presupuestos de inversión de los últimos años y decir, bueno, ¿cuál ha sido el efecto multiplicador en 3 o 4 inversiones prototipo? Vías rurales, vías primarias, electrificación rural, vías urbanas, transporte urbano, construcción de aulas escolares, es decir, prototipos. A ver dónde ha habido el mayor efecto multiplicador, porque yo creo que ahí es donde va a ser necesario. Pero yo empezaría por el tema de apalancar la inversión privada y eso apunta mucho en la dirección de las APPs. Aprovecho acá para hacer un comentario que no está directamente relacionado con tu pregunta, pero creo que es importante hacerlo. Paraguay está bien, o sea, a ustedes les ha ido bien, no solo por los efectos de la pandemia, la salud pública, digamos, el número de casos ha sido muy positivo el resultado de Paraguay, sino también por el punto de partida, una disciplina fiscal tremenda que ha tenido Paraguay en los últimos años, que se traduce en una bajísima deuda que ha dado el espacio para poder aumentar la deuda. Entonces, yo diría que el punto de partida, menos grave la situación de salud pública y más espacio desde el punto de vista de la deuda. Pero
hay una vulnerabilidad. Y yo creo que esta es la oportunidad para tratar de ver cómo se resuelve. Y es, Paraguay todavía tiene la mayor parte de su deuda pública en moneda extranjera, en dólares. Esta crisis nos sirvió para darnos cuenta de que no hubo una corrida cambiaria, que no hubo un ataque contra el guaraní, que no hubo una salida de capitales, en fin, que el Banco Central pudo dar liquidez y eso no generó una estampida. Estampida que sí se dio, por cierto, en las primeras semanas en Brasil y fue muy fuerte. Esa es una gran noticia para Paraguay. Hay confianza en su moneda y los inversionistas, digamos, se han mantenido en su moneda. Este es el momento para diversificar un poco las fuentes de financiación del gobierno, la deuda pública. ¿Por qué? En la medida en que Paraguay hacia futuro no tenga tanta concentración de su deuda pública en dólares, reduce un riesgo. Y eso va a ser muy apreciado por las calificadoras, por cierto. Entonces, reduce un riesgo. Entonces, esta es una oportunidad también para ver cómo se puede financiar este aumento de la deuda, cómo se puede financiar más en moneda doméstica que en dólares. Yo creo que eso sería un paso importante hacia el futuro para el Paraguay y creo que están dadas las condiciones. Yo aprovecharía este contexto para hacerlo y hacerlo de una manera sana, prudente y obviamente muy gradual. Mauricio, habías hablado bastante de las medidas de Colombia, de los gráficos de Colombia, las líneas en rojo. Desde tu punto de vista, una pregunta. ¿Qué lecciones podemos aprender de las medidas económicas que está llevando adelante Colombia, que podamos rescatar y valorar? Y también habías mencionado algo que me pareció muy importante, el rol de la mujer, la fuerza laboral de América Latina y de Paraguay en particular, que adhirió mucha competitividad y que hoy está enfrentando una situación bastante compleja. Con un daño que probablemente, así como decís, va a ser perdurable. Y la pregunta en ese campo es, ¿qué medidas se podría implementar para paliar ese mercado laboral, para apoyar a las trabajadoras, a las mujeres trabajadoras en esta situación? Y si hay experiencia en la región sobre ese punto. Gracias, José. Bueno, empiezo por lo primero, por el caso de Colombia. Y antes de hablar de Colombia, hablo general de América Latina y el contraste con Europa y con Estados Unidos. Ustedes han visto que en Estados Unidos cada 15 días aprueban un nuevo paquete de estímulo. El último no se lo quiso aprobar el Congreso al presidente Trump y lo sacaron por decreto, o sea, por resolución del Ejecutivo, pero son programas de trillones o en castellano billones de dólares, que al final lo que nos están diciendo es, en esos países se están haciendo, y esta fue la frase que quedó ya, whatever it takes. O sea, se hace lo que sea necesario. Y si la pandemia se prolonga, más estímulo fiscal. Y no tienen ninguna preocupación con el aumento del déficit fiscal, déficit que podrá llegar a ser fácilmente 20% del Producto Interno Bruto, no tiene ningún problema, ni con el aumento de la deuda pública, que por cierto es una deuda mucho más alta que la nuestra, de las de América Latina, pero ellos tienen, al ser el país con la moneda de reserva, y Europa lo mismo, y Japón lo mismo, no tienen esas afugias que tenemos nosotros, que no podemos dedicarnos a gastar imprimiendo dinero y financiándolo con emisión primaria. Entonces, el whatever it takes de los países avanzados, traducido a nuestra realidad latinoamericana, se vuelve whatever we can, lo que podamos hacer, no lo que quisiéramos, ni lo que tendríamos que hacer, lo que podamos hacer. La deuda pública la podemos aumentar un poco, pero no demasiado. El déficit fiscal puede aumentar un poco, pero no demasiado, porque inmediatamente las calificadoras vienen y lo cobran. Y se nos suben los spreads, y se nos aumenta ese R de la ecuación de la sostenibilidad fiscal, que entonces deteriora todo. Entonces, nosotros estamos moviéndonos en el mundo de lo que podemos hacer, no de lo que quisiéramos. Y en ese mundo, pues, cada país está tratando de hacer lo más que pueda. Hay unos que han ido más agresivos. Brasil ha sido un país más agresivo en su paquete fiscal. Lo mismo Perú. Los de menor estímulo fiscal, México, por ejemplo. Colombia es un caso intermedio. Entonces, Colombia, el aumento del déficit frente al escenario base va a ser más o menos de unos 6 puntos porcentuales
Y yo diría que la mitad es gasto público y la otra mitad son menores ingresos tributarios. Y en el gasto público muy concentrado en las transferencias monetarias. Es decir, ese es el grueso de la respuesta, con un elemento adicional que es un subsidio a las nóminas formales. Ese permite o trata de evitar los despidos de trabajadores formales. Pero lo más importante son las transferencias monetarias, que son las que le están llegando a los colombianos que están en condición de pobreza o vulnerabilidad. Y como mencioné acá, han sido importantes, pero no te logran controlar y contrarrestar todo el aumento de la pobreza. La economía al final va a caer algo así como 7%, la peor recesión que hayamos tenido, pero obviamente estamos en la etapa de contención, de evitar que esto sea más severo. El debate sobre la reactivación apenas está empezando. Apenas está empezando. Estamos en la transición de la preservación a la reactivación. Hay una gran cantidad de propuestas. En Colombia, la reactivación siempre le ha dado mucha fuerza al sector de la vivienda. Y yo los invitaría a ustedes en Paraguay a pensar en el tema de la vivienda, porque ese tiene como los efectos que todos queremos ver. Efecto multiplicador alto, intensivo en mano de obra y mano de obra no calificada. Tiene muchos atributos. Entonces, la financiación de la vivienda. Pero no recomiendo el Estado construyendo o desarrollando proyectos inmobiliarios. Eso no funciona porque para el momento en que se hacen esos proyectos con grandes sobrecostos, ya pasó la crisis. Lo que se necesita es hoy un estímulo para que la gente compre vivienda y el sector privado la construya. Y ese mecanismo yo creo que ha sido efectivo y seguramente en Colombia lo volverá a hacer en esta oportunidad. Y me preguntabas también respecto al apoyo a las mujeres trabajadoras. Sí, perdóname. Uno. Mira, ¿yo qué haría? Usted sí, es una pregunta también importantísima. A ver, vamos a ser totalmente objetivos en este asunto. Lo primero que hay que hacer, y ustedes tienen los equipos técnicos muy competentes ahí en el Banco Central, es efectivamente evaluar con las encuestas de hogares si sí hay o no un efecto diferencial por género. Eso es lo primero que hay que saber. Si hay un efecto diferencial en términos del empleo y en términos del ingreso. Sí lo hay, que puede ser y es muy probablemente el caso, sí lo hay. Es necesario entonces que en las medidas de choque se tenga también un elemento diferencial por género. ¿Qué quiere decir esto? Las transferencias monetarias probablemente enfocarlas más hacia las mujeres, cabezas de hogar. Los programas de generación de empleo también buscar que tengan un énfasis en empleo femenino, en fin, introducir la dimensión género. Pero antes de eso, antes de atreverme a decir hay que hacer eso, quisiera ver los datos de Paraguay porque no, es decir, no necesariamente es así. O sea, puede ser, puede no ser. Hay que ver si ese efecto de género se está dando. Sí sabemos que el efecto ha sido muy fuerte sobre los jóvenes, el efecto del aumento del desempleo. En Colombia el desempleo está en el 20% y el de los jóvenes está en el 30%. Entonces, ya sabemos que los programas tienen que tener un enfoque también de edad y tratar de apoyar el empleo juvenil. Pero me gustaría ver las cifras de género para ver qué está pasando en el Paraguay. Para terminar, Mauricio, agradecerte realmente una hora y media muy completa contigo. Yo una sola pregunta cortita. Paraguay ha hecho mucho en salir de la pobreza en los últimos 15 años. Bajamos de 50 puntos a 27 más o menos. ¿En qué 2 o 3 medidas vos te enfocarías para que eso no se pierda o que se recupere más rápido otra vez los niveles de reducción de pobreza? Yo creo que en una economía informal ese va a ser una mochila muy pesada que vamos a tener los próximos años. Así es. Y es el problema de América Latina. Esas cifras, pasar de 50, que era donde estábamos en el año 2000, a 27 es América Latina. Es Colombia, es Perú, es América Latina. Y ese es el gran problema de América Latina en este momento. Porque volver atrás, que esa pobreza se nos suba a 10 puntos porcentuales, va a tener consecuencias tremendas en todo, en la economía, en la política.
vamos, es decir, no hemos hablado de política y no es el foro para hablar de política, pero eso lo que va a aumentar es la protesta social, el coqueteo con el populismo, con la demagogia, con todo lo que no queremos para poder seguir progresando. Entonces, por eso el gran objetivo es evitar esa reducción de la pobreza. Entonces, la pregunta tuya es la más válida. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfilar un poco todas las baterías para evitar ese aumento en la pobreza? Entonces, a ver, yo digo que el genérico son las transferencias monetarias. Eso es realmente lo más efectivo que puede hacer el Estado para reducir, para contener un poco el efecto del aumento de la pobreza. Y son esas transferencias. Número uno, lo había dicho, número uno es evidentemente el empleo. El empleo es lo más potente. La generación de empleo es lo más potente. Por eso las medidas keynesianas de estímulo en sectores altamente intensivos en mano de obra no calificada, es lo más importante. Pero eso se puede demorar. No es algo que si tú como ministro de Hacienda dices vamos o estamos haciendo esto y le vamos a meter más recursos, los resultados los vamos a ver en un año. Mientras que las transferencias monetarias, los resultados los ves en 15 días, porque ese es el dinero que le llegó a esos sectores. Pero ahí viene el problema principal de las transferencias monetarias y es su focalización. Su focalización. La focalización es la clave y la focalización tiene es mucho de arte, pero tiene mucho de ciencia y requiere que haya unos instrumentos claros de identificación de beneficiarios para que no se meta la política, para que no se manipule, para que no acabemos cometiendo errores de darle el subsidio a quien no lo necesita y no dárselo a quien sí lo necesita. Entonces, la focalización es la clave. Y un elemento adicional. En América Latina todas se está hablando de la renta básica universal. Claro, quitemos la palabra universal. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de hacer una renta básica universal, ni deberíamos hacer una renta básica universal en sociedades tan desiguales como las nuestras. Pero sí debemos pensar en el 30, 40 o incluso el 50% más pobre de la población para asegurar un ingreso básico. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es que nuestros países tienen muchos programas, muchos, porque cada gobierno dejó 1 o 2 programas. Cada ministro que pasó por los diferentes sectores sociales dejó 1 o 2 programas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, mire, a lo mejor es el momento, una crisis convertida en oportunidad, de hacer un borrón y cuenta nueva. Es decir, bueno, hay muchos programas cuya efectividad no la tenemos asegurada, no está garantizada, no sabemos si están bien focalizados. Reduzcamos un poco todos estos programas y convirtámoslos en una transferencia monetaria que le llegue bien focalizada a los sectores más pobres. Yo creo que eso es lo que va a pasar en América Latina en términos generales. Depuración, presupuesto base cero para muchos programas que cada ministerio quiere manejar su propio programa de intervención social con sus propios beneficiarios, con sus grupos de interés, pero en este momento lo que se necesita es una estrategia manejada por un gran ministerio del área social que evite duplicidades, que tenga buena focalización y que le llegue rápido a la gente con estas transferencias. Eso es lo más importante para evitar el aumento de la pobreza. Gracias, Mauricio. José. Mauricio, no, de mi parte también, muchísimas gracias, Mauricio. Demasiado enriquecedor todo este tiempo que nos dedicaste. Y creo que tenemos demasiados insumos para que el diálogo en nuestra sociedad pueda encaminarse hacia ese restablecimiento de nuestra economía. Así es que mil gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Como siempre, nos une un vínculo entrañable con el Paraguay y en todo lo que podamos seguir ayudando lo seguiremos haciendo. Así que muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Chao. Chao, chao.